Colombianos, el procesado Álvaro Uribe Vélez, incapaz de desvirtuar en los estrados judiciales las pruebas en su contra por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal, continúa su estrategia en redes sociales para desacreditar a las víctimas y aprovecharse de delincuentes que aparentemente mienten a su favor. El juicio sigue su curso, aunque debido a la fecha de prescripción y la cantidad de testigos, es probable que el exmandatario no responda por los delitos imputados, es decir, probablemente una vez más este proceso casi que idéntico a uno que estuvo activo cuando Uribe ejercía la presidencia puede que quede sin que se conozca la responsabilidad del también ex senador. El viernes, Juan Carlos El Tuzo Sierra, en un interrogatorio ante la fiscalía en el juicio contra el exmandatario, negó rotundamente haber conocido a Uribe o haber ingresado a la gobernación de Antioquia durante su mandato. No obstante, el periodista Daniel Coronel, en su columna dominical, expuso cómo este ex paramilitar ha actuado para beneficiar al expresidente. Por su parte, el senador Iván Cepeda, víctima en este caso, presentó un resumen del juicio que dejó en evidencia la débil posición del imputado expresidente. De esto es lo que vamos a hablar en este video. Bienvenidos. Álvaro Uribe divulgó en sus redes sociales este video. Está en Twitter, en Instagram, en Facebook, en las redes oficiales del Centro Democrático, donde el exmandatario básicamente se siente orgulloso de las declaraciones de El Tuzo Sierra, quien supuestamente no conoce al mandatario, no conoce ni tampoco a su hermano Santiago Uribe. Además, el imputado celebra que en pleno juicio el paramilitar El Tuzo Sierra ratifique sus mentiras contra el senador Iván Cepeda y la senadora fallecida Piedad Córdoba, a quienes viene acusando de haberlo buscado, que Cepeda y Córdoba buscaron al Tuzo Sierra para que supuestamente incriminara al expresidente Uribe a cambio de beneficios. De hecho, el paramilitar reitera que Iván Velázquez, ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, que investigó la parapolítica que llevó a la condena al primo del expresidente Mario Uribe y hasta hace unos días ministro de la Defensa Nacional, reiteró que tenía una enemistad con el expresidente y que esa confrontación iba a usarla en la justicia, pese a que existe una grabación donde el Tuzo confesó haber estado detrás de una carta que tenía el propósito de acusar y desprestigiar al entonces magistrado de la Corte Suprema, Iván Velázquez. Precisamente es esta parte donde vamos a abordarla muy en profundidad, porque es clave para comprender quiénes son estos delincuentes que buscan favorecer al expresidente Uribe. La carta en cuestión, como detalla el periodista Daniel Coronel en su columna dominical, fue elaborada en computador y firmada con nombre y huella por el paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, quien en ese momento estaba preso en la cárcel de Itagüí, en Antioquia. Este documento, que tiene fecha del 11 de septiembre de 2007, tuvo una amplia cobertura mediática y en esa carta se asegura que el entonces magistrado auxiliar Iván Velázquez, junto con otros funcionarios judiciales, estaban ofreciendo beneficios a Tasmania a cambio de incriminar al expresidente Uribe, en ese momento presidente, en un plan para asesinar a un paramilitar. Un mes después, en octubre del mismo año 2007, es que Uribe presenta esta carta ante los medios, aunque hay que mencionar algo. Este documento carecía de sellos de entrada a la Casa de Nariño, es decir, la misiva básicamente aparece de la nada en el despacho del entonces presidente, sin una revisión previa, sin una contrastación de sus funcionarios, en fin, no hubo ninguna respuesta cuando los periodistas le preguntaron al presidente Uribe, entonces presidente, cómo esa carta había entrado a la Casa de Nariño. Y claro, en un contexto donde la mayoría de los medios guardaban silencio y no cuestionaban la palabra del presidente, no se insistió en la pregunta fundamental: ¿cómo llegó esa carta al despacho del presidente Uribe? Pero eso lo vamos a ver en las grabaciones, porque un tiempo después, alias Tasmania, José Orlando Moncada Zapata, el firmante de ese misterioso documento, entrega una entrevista al periodista Daniel Coronel y aquí se lo dice: él no hizo nunca esa carta.
Bueno, aquí también está el video donde el expresidente Uribe, bajo juramento, está diciendo que esa carta es muy verídica. Y no solamente eso, sino que el presidente Uribe no se conforma con la carta, sino que busca a Tasmania para que ratificara una carta que él no firmó. Vamos a ver primero lo que dijo el entonces presidente Uribe ante los medios de comunicación. Cuando llega la carta, para mí no es suficiente. Yo pido la investigación a la Fiscalía. Cuando la directora del DAR me confirma que la persona que me envió la carta se ha ratificado en una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Y aquí está la entrevista de la cual les estaba hablando, que entrega alias Tasmania al periodista Daniel Coronel. Yo lo que le puedo decir sobre esa carta fue que yo en ningún momento hice la carta como lo han dicho diferentes medios o como lo dijo el señor Sergio González. Yo en ningún momento redacté esa carta. Porque además no sé cómo se redacta una carta. Yo solamente lo que hice fue firmar un documento que él trajo en esos días. Más tarde me di cuenta de que era una carta que se le iba a mandar al presidente Álvaro Uribe. Podemos estar diciendo que se trata de un documento en blanco que le hicieron firmar a alias Tasmania. Eso es lo que básicamente pudo ocurrir. Luego el periodista Daniel Coronel recopila lo siguiente: es que bajo la gravedad del juramento, el Tuzo confesó que había estado detrás del complot para desacreditar al magistrado investigador Iván Velásquez. Entonces, ¿ustedes ven por qué el uribismo se molestó tanto cuando Iván Velásquez estuvo en el Ministerio de Defensa, se ratificó su designación en esa cartera clave? ¿Por qué molestó tanto que volviera al escenario nacional? Porque estas grabaciones iban a tener muchísimo más peso. Incluso Iván Velásquez fue indemnizado y el Estado le tuvo que pedir perdón por esa persecución judicial que empezó el expresidente Uribe y que el Tuzo Sierra ratifica bajo la gravedad de juramento, porque Iván Velásquez no se dejó enlodar del expresidente Uribe. Aquí está la confesión del paramilitar. Quiero contar la novela de la carta, cómo llegó, que salió el presidente a decir que por medio de un abogado, que yo no sé qué, que me la entregaron. Miente, la carta la mandé yo, por medio de Sergio González Mejía. Estamos viendo que el Tuzo Sierra dijo que el expresidente Uribe estaba mintiendo sobre esa carta. Estaba mintiendo y así lo dijo bajo la gravedad del juramento. Es más, si tan cierto fuera que el Tuzo Sierra nunca tuvo algún contacto con el expresidente Uribe, que nunca lo conoció o algo por el estilo, ¿por qué en la siguiente declaración que vamos a ver habla en primera persona? Uribe mandaba razones a la cárcel de Itagüí. El presidente manda la siguiente razón: a mí no me puede llegar una carta hacia el Sol de los Tamarindos por una vía así tan folclórica. Esta carta la tienen que radicar en presidencia. Entonces hay otra carta, copia, que es la que se radica en presidencia. Lo que sucede en todo este proceso donde se pide la declaración del Tuzo Sierra, ese proceso ya cerró y terminó con la condena del abogado del expresidente, pero Uribe libre y como si nunca hubiese tenido conocimiento, cuando es el mismo presidente quien presenta al país esta falsa carta. De hecho, se trata de un plan de elaboración, de un plan de transporte, de difusión que el entonces presidente presumía ante el país y que servía para decir que él estaba siendo víctima, perseguidos por la Corte Suprema de Justicia, al igual que su círculo cercano, porque el propósito era ese, desprestigiar el proceso judicial tal y como está haciendo el mandatario con el caso de Iván Cepeda, donde es víctima del intento de Diego Cadena y el expresidente Uribe de enlodarlo con declaraciones falsas de paramilitares. Aquí se habla de esa participación, escuchen, de esa participación de varias personas para desprestigiar el proceso judicial. Entonces ahí aparecen ya los personajes: José Obdulio Gaviria, Santiago Uribe Vélez, Edmundo del Castillo, Bernardo Moreno, Mario Uribe y el presidente Álvaro Uribe, María del Pilar Hurtado, Marta Inés Leal. Ellos hacen una carta, la famosa carta que lee el presidente. Básicamente, como todo delincuente que lo buscan para que vuelva a delinquir, el Tuzo Sierra daba órdenes de qué se tenía que hacer a cambio de la carta: beneficiar a otros paramilitares. No era gratis el favor. Coge lo de la fragata, a don Berna saque lo de Cómbita y a Tasmania páselo para el patio de justicia y paz.
Cuando mandamos la carta nos mandaron la respuesta diciendo que no había ningún problema. Tasmania, dice Daniel Coronel, le confesó que cuando lo cambiaron de patio le dijeron que la orden venía de arriba. Pues a mí cuando me sacan del patio número 2 de Itagüí, que me pasan para el patio de Justicia y Paz, a mí me llegan con una orden presidencial. Es orden presidencial, pero yo no he pedido ningún traslado. Y me dijo, tengo orden presidencial, me lo hizo un teniente. En ese momento estaba el teniente Franco, encargado de la cárcel. Esa orden presidencial me sacaron el 1 de octubre a las 9 de la noche. Yo le dije, no, listo. A Moncada Zapata le quitaron todos esos privilegios tan pronto declaró que no era cierto lo que se estaba afirmando en la famosa carta. Esa comodidad duró hasta que yo decidí contar la verdad con respecto al montaje de la carta. Escuchen. Esa comodidad duró hasta que yo decidí contar la verdad con respecto al montaje de la carta. Por ese montaje fue condenado a 5 años de cárcel el abogado Sergio González. Estamos hablando del abogánster de la época, dice Daniel Coronel, porque el abogánster de hoy en día es Diego Cadena. A Uribe nadie lo tocó. El Tuzo Sierra siguió en lo suyo y entonces con todo este historial, claro que surgen muchas preguntas. ¿Será que debemos creerle a un delincuente que también mintió una vez para beneficiar al expresidente Uribe? Es más, presuntamente son tan cercanos que Uribe, lleno de orgullo, ataca a Iván Cepeda diciendo que él es quien buscó a paramilitares para orquestar todo un montaje en su contra. Y miren lo que surge en la audiencia. El ex paramilitar El Tuzo Sierra es esposo de la hija de Mario Uribe, primo del expresidente, que El Tuzo Sierra ahora está defendiendo a Uribe en el juicio. ¿Qué puede suponer uno? Dígale a la audiencia si recuerda cuándo se dio esa visita. 2009. Cuéntele a la audiencia los antecedentes que llevaron a esa visita. Recuerdo que yo compartía dormitorio con Salvatore Mancuso y en un día me dijo, por aquí hay una comisión de Colombia, de la doctora Piedad Córdoba con el señor Iván Cepeda, que creo que para esa época no era congresista, y el doctor Rodrigo Lara. Ellos quieren hablar con usted. ¿Usted saldría a hablar con ellos? Y yo no tengo ningún problema. Déjeme, yo hablo con mi abogado y se coordina la visita. Así fue. El Tuzo reiteró que conoció al excongresista Felicitaciones, Mario Uribe, doctor, felicitaciones. Álvaro Uribe, condenado por la parapolítica. Que si tuve negocios con Mario Uribe, sí tuve negocios con Mario Uribe, pero enfáticamente se centró en el conocimiento que yo tuviera de los Uribe, puesto que yo era del suroeste y era muy allegado a Mario Uribe. También aclaró que conoció a Santiago Uribe en la finca de Mario Uribe, pero recalcó que no conoció a Álvaro Uribe. ¿Qué relación tuve yo con Álvaro Uribe? Absolutamente ninguna, jamás me he tomado un tinto con él. Adicionalmente afirmó que Córdoba, Cepeda y Lara le aseguraron que tenían los contactos para gestionar un asilo para su familia en Estados Unidos. Entonces las cosas no eran delicadas. No, yo con mi familia, nosotros les podemos ayudar a sacar su familia del país. ¿Dónde? Le podemos gestionar un asilo en Suiza o en Francia. De hecho, también salieron a decir que yo les había pedido asilo para mí, que asilo me iban a dar a mí, estar preso aquí. El Tuzo reconoció que sí conoció al abogado Diego Cadena, pero aseveró que no le hizo ningún ofrecimiento para favorecer a Uribe Vélez y afectar al senador Iván Cepeda. El abogado Diego Cadena usted lo conocía de tiempo atrás porque era abogado de otras personas que habían estado detenidas con ustedes, ¿cierto? Y el senador Iván Cepeda responde con unos puntos para poner en contexto el proceso y sobre todo qué sucedió cuando la fiscalía, y estábamos viendo también la defensa del expresidente, estaban interrogando a El Tuzo Sierra. Escuchemos lo que dijo el senador. Hoy quiero destacar dos hechos sobre el juicio que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe. La primera cuestión es la denuncia que hicimos como bancada de víctimas sobre el señor alias Simón. Señalamos que este es un testigo de Uribe que además de ser un falso testigo, pues ahora aparece como cabecilla de una estructura del Clan del Golfo. Sobre tan importante revelación, no hemos escuchado ni una sola palabra de la defensa de Uribe, ni tampoco de su entorno político, tan vociferante con relación a otros temas. Y el segundo hecho fue la declaración del señor Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, plagada de mentiras y olvidos.
De esta declaración cabe destacar lo siguiente. Primero, en este episodio, en la declaración de hoy, aparece por primera vez con tanta fuerza y claridad la oficina de Envigado. De una parte, el Tuzo Sierra era el enlace entre el narcotráfico y esa organización criminal, como consta en distintas decisiones judiciales, como por ejemplo una del Tribunal Superior de Medellín con relación al bloque Héroes de Granada, y por otra parte, el contacto entre Álvaro Uribe y el Tuzo Sierra lo hizo Juan Manuel Aguilar, hermano de Carlos Mario Aguilar Echeverry, conocido también como Rogelio, jefe de la oficina de Envigado tras la captura de alias Don Bernard. Segundo, en la declaración de hoy, el Tuzo tuvo que admitir que esta era una visita oficial de una comisión del Senado de la República y que fue él quien solicitó a Piedad Córdoba y a quien estábamos presentes asilo para su familia ante la situación que él mismo reconoció era de riesgo por las declaraciones que él estaba haciendo ante la justicia. Tercero, con relación a la visita que hicimos el 27 de julio de 2009 en esa cárcel de Washington, cabe recordar que en varias oportunidades, en una narración que él hizo de carácter biográfico, mencionó él, sin ninguna presión, de manera espontánea, a los hermanos Álvaro, Santiago y Jaime, conocido también como el Pecoso, Uribe Vélez. Con relación a Santiago, habló de sus estrechas relaciones con el clan de los hermanos Gallón Henao. Con relación a El Pecoso, dijo que lo conocía personalmente, y con relación al primo de Álvaro Uribe, dijo que no solamente tenía relaciones familiares con Mario Uribe, sino también de índole comercial. Y con relación a Álvaro Uribe, sí, también lo mencionó, dijo que gracias a él, como presidente de la República, Álvaro Uribe lo había logrado incluir como parte del proceso de la llamada desmovilización paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hay que recordar que esto fue escandaloso, puesto que Sierra aparecía como narcotraficante puro y fue por decisión de Álvaro Uribe que quedó incluido como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. En cuarto lugar, cabe destacar que en una declaración que él rindió en este proceso ante la Fiscalía General, como que le debe mucho el Tuzo Sierra al expresidente Uribe, ¿no? La Nación, cuando se le preguntó: ¿usted ha declarado en contra del expresidente Álvaro Uribe y su familia en alguna investigación? La respuesta del Tuzo fue: he declarado no una, sino muchísimas veces. Quinto, en la carta que el Tuzo Sierra envía a la Corte Suprema de Justicia, una primera el 1 de agosto y otra el 20 de diciembre de 2018, señala falsamente que se le hicieron ofrecimientos a cambio de que declarara en contra de los hermanos Uribe Vélez. Un hecho que hoy precisamente quedó desmentido por su propia declaración. Pero también hay que recordar la declaración que hizo su abogado estadounidense Manuel Retureta en la revista Semana, quien, al referirse al hecho de que si él hubiera escuchado que se le hiciera un ofrecimiento ilícito en esa reunión que tuvimos en julio de 2009 en Washington, en la cárcel con él, pues dice Retureta: yo, como el único abogado americano en esa reunión, si yo hubiera oído algo así, me hubiera sentado con los fiscales estadounidenses para decir esto es lo que está pasando. Por último, en interceptación del 7 de mayo de 2018, el acusado Álvaro Uribe le da la siguiente instrucción al abogángster Diego Cadena sobre cómo debe acomodar el Tuzo Sierra su declaración. Comillas: dígale que lo importante es que declare lo que quiera decir, que si tiene que quitarle o agregarle a esa declaración, que tranquilo. Bueno, esto es un resumen de lo que fue hoy el desfile de mentiras y olvidos. Finalmente, amigos y amigas, la historia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su relación con el paramilitarismo no solo deja en evidencia esa estrategia de manipulación judicial y mediática para evadir la justicia, lo hemos visto en estos años, sino también la complicidad de ciertos sectores políticos y judiciales que han blindado esa impunidad. El abogado Sergio González, condenado por lo que sucedió con la Carta de Tasmania para incriminar, para enlodar a Iván Velásquez, y
hoy en día el expresidente no respondió nunca por esos hechos y ahora también pretende hacerlo con el proceso judicial donde el senador Iván Cepeda es víctima. Y el testimonio del Tuzo Sierra, quien ha oscilado entre la mentira, la verdad, no sabemos qué es verdad, qué es mentira, a qué Tuzo hay que creerle, no hace más que confirmar ese entramado de corrupción que rodeó la parapolítica en Colombia. Familiares de Mario Uribe, el primo del expresidente condenado por parapolítica. El favor que le hizo el mandatario a este señor para no incluirlo en la lista de narcotraficantes, a pesar de que no tenía una vocación política, sino un narcotraficante puro, como dijo el senador Iván Cepeda. Entonces pareciera que la historia se volviera a repetir. Álvaro Uribe probablemente quede libre y el abogado de ahora, Diego Cadena, sí va a pagar el montaje contra Iván Cepeda. ¿No les parece que este proceso también revela como que unas falencias de nuestro sistema judicial? Revela una falencia de nuestro sistema judicial de alguna manera. ¿Saben por qué? Porque a pesar de las pruebas y testimonios que revelan la participación de altos funcionarios y paramilitares en toda esta operación de manipulación, el expresidente logra evadir la justicia, mientras sus aliados intentan desacreditar a las víctimas y a los investigadores, porque eso es lo que ha hecho el Centro Democrático en todo este espectáculo mediático que arman en el proceso. La verdad sigue saliendo a la luz gracias a la labor periodística de algunos y la persistencia de figuras como Iván Cepeda. Por eso es que el país merece justicia y memoria histórica para que estos hechos no queden impunes. Y precisamente este lunes vamos a ver en la declaración a Salvatore Mancuso, que va a declarar en el juicio contra el expresidente. Mil gracias amigos y amigas por conectarse al canal. Yo los invito a que se suscriban, a que compartan la información y por supuesto dejen sus opiniones en los comentarios. Esto es sumamente importante para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. Compartan y denle mucho me gusta para tener un público muchísimo más amplio. Hasta la próxima.